Bueno, thank you. Hola, hola. Buen día. Mientras buscamos la penúltima página de la Biblia, Apocalipsis 20, le hago una pregunta. ¿Qué concepto hay popularmente en la sociedad sobre el juicio final? ¿Qué piensa? ¿Qué dice la gente del juicio final? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué se piensa? Al margen de lo que diga la Biblia, ¿qué dice? Ajá. ¿Y para qué se pasa la película de tu vida? ¿Para qué la pasarían, digamos? O sea, delante de Dios, digamos. Sí, es correcto. Ajá, y el juicio final sería como algo, un último tirón de oreja, algo así, pero bueno, todo bien, pasó. ¿Alguna otra idea del juicio final a nivel popular? Hay mucha gente que piensa que toda la tardanza, que falso el juicio, toda la tardanza, Como que no va a haber juicio. También hay teorías conspirativas del apocalipsis. El juicio final en realidad va a ser una guerra nuclear. Que, bueno, como muchos no creen en Dios, una teoría, así, correcto. En Apocalipsis 20 hay algo que la Biblia no le llama juicio final, pero tal vez podría ser una de las cosas más parecidas a lo que podríamos llamarle juicio final. Fíjense que en Apocalipsis 20, 11, dice, Juan es al que Dios le está revelando los eventos futuros, y dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. 20:12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros normalmente al estudiar los eventos futuros según la Biblia le llamamos a esto el juicio del gran trono blanco. La Biblia no le hace nombre, pero dice que hay un gran trono blanco y que estaban los muertos allí, los muertos de pie. Evidentemente no es los muertos en su estado de descomposición y el esqueleto, evidentemente son las personas que al final de su vida han vuelto a comparecer ante un juez que se sienta, están los libros, no hay película, pero hay libros, dice. Y hay otro libro singular, dice, que es el libro de la vida. Y dice que el que no se haya inscrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. Cuando uno estudia todos los eventos proféticos, la Biblia nos ha revelado un poco algunas cosas más difíciles de interpretar, otras más claras, que el Señor va a volver, que va a haber, todas las personas van a experimentar resurrección de muertos, es decir, que la misma persona que se muere se separa de su cuerpo, se descompone el cuerpo, va al cementerio, lo creman o murió en la guerra o lo que sea. Las personas, los muertos, un día van a estar delante de Dios y que vamos a tener que rendir cuentas. No solamente acá, la Biblia, todo a lo largo de la Biblia habla del Antiguo y Nuevo Testamento que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, que las intenciones del corazón van a ser manifestadas, que Dios va a traer todo obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, las cosas buenas, las cosas malas, los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios va a juzgar a las personas. Y lo que muestra esto, que es, digamos, al estar puesto ahí al final como lo último de evento de juicio en el programa profético de Dios, va a ser para muchos el juicio final, porque ahí se van a levantar, y el que no esté inscrito en el libro va a ser condenado. También la Biblia dice que los creyentes, los que han muerto en Cristo, nuestros seres amados que son creyentes cristianos, van a comparecer también pero ante otro tribunal. La Biblia le llama en 2 Corintios el tribunal
de Cristo. Es otro tribunal, no es el juicio del gran trono blanco, es que los creyentes se presentan ante ese otro tribunal de juicio, también para recibir un juicio. Pero son dos juicios distintos, un juicio con veredicto de condenación y otro juicio con veredicto de salvación. Lo que se evalúa en los juicios delante de un Dios justo son los pensamientos, las acciones, las intenciones del corazón, pero en un caso de los condenados, porque la Biblia dice que va a haber castigo, pero castigo con grados, castigo según lo que las personas han hecho, no es lo mismo para todos. Y lo mismo con las recompensas. Según las cosas que hayamos hecho para el Señor, la obediencia, el servicio, nuestra obra delante de Dios van a ser juzgadas. Lo que la Biblia muestra, aunque no es el tema del que vamos a hablar hoy, esto es una introducción antes de decir el tema, quería que sea la introducción, es que todos nos vamos a presentar delante de Dios a juicio, pero no todos vamos a ser ante el mismo tribunal. Aunque el juez sea el mismo, uno es un tribunal de salvación y otro es un tribunal de condenación. Uno es un tribunal de recompensa para los que son salvados, otro es un tribunal de rendición de cuentas y de castigo y de veredicto para los que están condenados. ¿Qué es lo que hace que una persona vaya a un tribunal o al otro tribunal? La salvación. Es una buena palabra para decir que uno se salva de semejante juicio final, del gran trono blanco. Eso es lo que la Biblia también resume en esa gran palabra, salvación. En la descripción del juicio del gran trono blanco dice que para ser salvo había que estar inscrito en el libro, ¿no? Y la Biblia a la salvación le llama de varias maneras, pero el asunto es que todos nos tenemos que presentar delante de Dios, pero no es que se va a definir en ese momento si vamos a ser salvos o vamos a ser condenados. Si vamos a un tribunal vamos a ser condenados, y si vamos al otro vamos a ser salvados. Lo que Dios va a juzgar es la recompensa y la bendición y la responsabilidad que tendremos en su reino venidero los que hayamos sido salvos. O el castigo y la culpabilidad, que Dios ya la sabe, pero va a ser el juicio, de aquellos que van a ser condenados. Y el veredicto de condenación o absolución se resuelve ahora. A diferencia de la idea popular, de que bueno, espero que Dios me acepte, vamos a ver si cuando llego allá me alcanza las cosas buenas con las cosas malas. La Biblia no dice eso. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El veredicto ya está dado. Porque en esta vida, en este tiempo, ahora, que es el único momento del que disponemos, digamos, puede ser que mañana sigamos vivos, pero no lo sabemos, en este tiempo presente se resuelve absolución o condenación. Después en el tribunal lo que va a haber es grado de recompensa y de bendición para los salvados, o grado de castigo para los condenados en el juicio del gran trono blanco. Pero eso se resuelve ahora. Y entonces, esta introducción del juicio final y de la escatología es para preguntar quiénes van a uno y quiénes van al otro. Los salvos van al juicio de los salvos y los condenados van al juicio de los condenados. ¿Cómo podemos saber en eso que se define ahora que nosotros vamos a estar en el juicio de la salvación? ¿Cómo ser librados del juicio de la condenación? Que hemos hecho cosas malas, todos lo sabemos. Todos los salvos, los que se han perdonado, hicieron cosas malas. No es por no ser pecadores que las personas no van a ser condenadas. Es por hallarse escrito en el libro. Es por lo que dice el otro texto de Juan 3:18. El que cree en Jesucristo no es condenado. Hay un método de salvación, una manera de llegar a ser salvo. Y enfrentar un juicio de Dios, un juicio de recompensa, un juicio de bendición, un juicio en el que Dios va a decir todas las cosas buenas y todas las cosas malas que Él las vio, pero va a ser el juicio de los salvados. Y va a haber otro juicio, el juicio de la condenación del que nosotros queremos escapar. Y finalmente, lo más importante que puede ocurrir en nuestra vida, que puede ser corta o larga, de 120 años, pero igual termina siendo corta en comparación con la eternidad y con los milenios, es que seamos libres de la condenación y que tengamos, lo que decía la Coquí, la salvación. ¿Quiénes van a ir a la salvación? Eso es lo que tenemos que dirimir, ¿no? Sé que muchos conocemos la respuesta, obviamente, y algunos hablamos, como hablo yo ahora, de esto tan tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenemos paz en el corazón, porque hemos recibido un camino de salvación, porque Dios ha entrado en nosotros y nos ha dado paz. Por eso podemos hablar de cosas tan que uno escaparía, sino de la muerte, del juicio final, con una libertad, no livianamente, pero sin tener el cuchillo al cuello, por eso. Sin tener el terror de que uno en cualquier momento pasa a la eternidad
Y uno se va a tener que presentar ante el gran trono blanco y uno no está inscrito en el libro de la salvación de Dios. Dios ha establecido que todos los salvos, lo que la Biblia llama cristianos en esta época, antes de Cristo también había algunos salvos que no se llamaban cristianos, pero los salvos, los hijos de Dios, esos son los que van a ser librados del juicio de la condenación. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Y entonces lo que podríamos ponerle título hoy al sermón de hoy es las marcas de un cristiano genuino. Las marcas de un cristiano genuino. El que hoy sea un cristiano genuino, aquel día se va a presentar ante un juicio de salvación. El que hoy no sea un cristiano genuino, un hijo de Dios genuino, cuando parta de este mundo quedó en ese estado sin oportunidad de cambiar, se va a tener que presentar delante de Dios. Y el veredicto ya está dado. Hoy la persona que no cree en el Señor está condenada. No es que Dios va a ver lo que hace, es el estado de condenación. Dios da el veredicto, pero ofrece la posibilidad de librarnos del juicio de la condenación, convirtiéndonos a Cristo, uniéndonos a Cristo, llevando o llegando a echar mano del camino de salvación que Dios abrió para nosotros. Para que un día, aunque nos presentemos ante Dios a rendir cuentas, sea un tribunal de salvación, un tribunal de reconocimiento, de recompensa, de bendición, de asignación de tarea y responsabilidad en el reino venidero del Señor, pero no de condenación. No porque no la merezcamos, somos pecadores, pero hay una manera de ser libre de la condenación. Y entonces, ¿cuáles son las marcas de un cristiano genuino? Son como las de un billete genuino, ¿vieron? Un billete genuino tiene unas marcas. Y en algunos lugares le ponen una luz ultravioleta porque el billete tiene unas marcas que con esa luz se ve. Otras tiene una bandita que son las marcas que el que sabe y conoce por el papel, por la rugosidad, por la dureza, por el relieve, por el color, por el tornasolado, por esa marca el billete es genuino. Y si uno no está entrenado, te meten un falso por un genuino, pero el que sabe dice, no tiene las marcas, te engañaron. Bueno, el riesgo de recibir un billete falso, el problema no es del billete, el problema es el que lo gana. Pero el problema de no ser un cristiano genuino es el problema del cristiano, que no es genuino, porque no es cristiano a ojos de Dios. Porque no se va a poder librar del juicio de Dios. Y entonces, yo quiero que hagamos unas páginas más atrás y vayamos a 1 Juan. Es un tema que es recurrente, y para mí también ha sido recurrente compartirlo, pero quiero volver a este tema. ¿Cuáles son las marcas de un cristiano genuino? Por un lado, la iglesia tiene el deber, la responsabilidad y el deseo de reconocer a los cristianos genuinos. Los que estamos acá entre nosotros somos cristianos genuinos, se ven las marcas de un cristiano genuino entre nosotros, pero sobre todo usted y yo tenemos que resolver la duda más grande de nuestra vida. ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Nos vamos a presentar delante de Él para ser condenados o para ser salvados? ¿Soy uno de los salvos? ¿Soy uno de los hijos de Dios? ¿Me puedo llamar cristiano con autorización de la Biblia? ¿Soy un cristiano genuino? Esa pregunta es para mí primero. Y después también para ayudar a mi familia, a los que amo, a la iglesia lo tiene que entender, lo tiene que ver, tiene que velar, porque los que estemos en el seno de la comunidad de la fe, seamos cristianos, porque el ministerio lo hagan los cristianos, pero sobre todo porque no se acerquen a nosotros personas que se acomodan, se sienten contenidos, escuchan palabras que les hace bien, se hacen amigos de nosotros, pero siguen estando en un estado de condenación. ¿Cuáles son las marcas de un cristiano genuino? Vamos a leer 5 que están en 1 Juan. Y aunque hay algunas más, si leen toda la carta, son 5 capítulos, hay algunas más, pero vamos a leer estas 5. Y quiero decir algo antes, la primera está en el capítulo 1, pero quiero decir algo. Las marcas de un cristiano genuino no son las cosas que hacen que la persona sea cristiana. Son las cosas que muestran que la persona es cristiana. La manera de hacerse cristiano es por la fe en Jesucristo, que esa es también una de las marcas. La persona tiene fe. Pero las cosas que vamos a leer ahora no es que son las que yo tengo que hacer, cumplir y agarrar y abrazar para hacerme cristiano y que Dios me acepte. Estas son las evidencias de que lo soy. Porque la manera de hacerse cristiano, de ser un cristiano genuino, de poder pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, de ir caminando a un juicio para ir caminando a otro juicio, es por la fe en Jesucristo. Es la última de las que vamos a leer y vamos a terminar con otro versículo en otro lugar que explica cómo uno puede ser un cristiano genuino, además de ser evangélico, pertenecer a una congregación y estar cerca de una comunidad. La primera marca que yo encontré, que hay más, pero la primera que puse es capítulo 1, verso 6. Si decimos, 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Ven? Yo de estas 5 cosas que vamos a leer saqué 2 columnas, podríamos decir. Una, ¿cómo le llama a la salvación? Porque acá algún dijo salvación, otros dijeron otras palabras, ser hijo de Dios, recibir a Cristo, creer, algunas cosas. En la primera columna de las 5 vamos a ver cómo le llama la Biblia a esto de estar con Dios, de tener a Dios, de recibir a Dios, de ir caminando a la salvación. Eso es. Vivir en la luz, pero, perdón. Bueno, sí, también eso es. Pero el verso 6 dice tener comunión con Dios, con Él. Y vivir en la luz sería la evidencia de que tenemos comunión con Dios. Porque el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, o sea, estamos con Dios. Pero vivimos en tinieblas, es mentira. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad, en una generación, en un ambiente que no me contradiga, cada uno tiene la libertad de decir lo que quiera. Pero, bueno, la Biblia le da su verdad. El que dice que tiene comunión con Dios y su vida está en tinieblas, está mintiendo. Tito 1:16 dice, algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y acá dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, es mentira. Tener comunión con Dios es también la salvación. Entonces pensemos en que ser salvo no es solamente librarse del juicio final de condenación. Ser salvo es tener comunión con Dios. ¿Entiendes? Comunión con Dios. ¿Cómo está la comunión en tu familia, por ejemplo? ¿Cómo están? ¿Cómo te llevas con tu hermano? Son preguntas que nos hacen. Oye, la familia está bien, pero a veces hay uno que está peleado con otro. O hay bueno, viven juntos, pero están medio separados. Es lindo cuando la familia es común. A veces hay algunas personas que es difícil, que algunos tratan de arreglar y otros no quieren. Eh, pero nosotros podemos tener comunión con Dios. No se trata de venir a la iglesia solamente, donde estamos. Es tener comunión con Dios. Si yo te preguntara hoy, me pregunto, ¿tenés comunión con Dios? ¿Sos evangélico? Y si hace un tiempo que venís, ya sos evangélico. Pero, ¿tenés comunión con Dios? Dios. ¿Sabe todo Dios? Eh, te encontrás con Dios voluntariamente, no te puedes escapar de Dios por un lado, pero lo vas a buscar para estar con Él, comunión con Dios. En tu casa, en tu habitación, en tu interior se respira la presencia de Dios. Uno puede decirlo, que yo tengo comunión con Dios. Bueno, yo no puedo ver tu corazón, pero si anda en tinieblas, acá dice que es mentira. La primera marca de que uno tiene comunión con Dios, de que uno salvo, es que uno anda en la luz. Esto es que nuestra vida está orientada hacia la luz, hacia la santidad de Dios. Nosotros queremos que nuestra vida sea limpia, que nuestra vida sea pura. Miren, tengo un texto acá que traje de un escritor del siglo pasado que se llamaba A.W. Tozer. Y lo leí hace un tiempito, un miércoles. Santo, es cortito, es más corto. Santo es la forma en que Dios es. Santo es la forma en que Dios es. Dios es santo. Y ha hecho de la santidad la condición moral necesaria para la salud del universo. La presencia temporal del pecado en el mundo solo sirve para acentuar esto. Cuanto sea santo, es sano. El mal es una enfermedad moral que debe terminar finalmente en la muerte. Puesto que la primera preocupación de Dios con respecto a su universo es su salud moral, esto es, su santidad, todo cuanto sea contrario a ella se halla obligatoriamente bajo su eterno desagrado. La santidad de Dios, la pureza, la luz, no es solamente no hacer algunas cosas que nos encantaría hacer y que están mal. La santidad de Dios es todo lo que está bien, todo lo que anda como debe andar. Hay algunas cosas que son triviales, pero que cómo le gusta a uno cuando las cosas andan como tienen que funcionar. Una vez escuché a una señora en un negocio decir, Mercado Pago es todo lo que está bien. Debía estar renegando mucho que el postnet no le andaba, que la otra tarjeta no andaba, que la esta no andaba, y en Mercado Pago todo funcionaba. Y bueno, lo elevó un poco acá el nivel de adoración. Es una exageración, pero no, las cosas tienen que andar como tienen que andar. Cuando uno tiene el amor de Dios, porque Dios es, y eso puede andar a dirección y la comunión con Dios.
Y el amor de Dios es ingrediente fundamental de lo que Dios ha pensado para nosotros. Dios es amor, y ha hecho todas las cosas con amor. Eh, y entender bien el amor de Dios como es el amor de Dios, es desear el bien de nosotros, pero no a cualquier precio, aunque tenga que pagar el precio más alto. Como uno hace con las personas que quiere, como cuando uno cría a un chico, cuando uno le pone una vacuna. Eh, el sábado pasado tuve un cólico renal y me llevaron a la clínica y me pincharon acá, después me pincharon acá, después me pusieron acá, me hicieron un montón de cosas que no me gustan. Pero yo decía, por favor, pinchame de nuevo y sacame este dolor. Terminó siendo gesto de deber civil, pero en última instancia un acto de amor, de amistad, de un médico que sabía. Y eso es lo que ha hecho Dios. Va a haber un día en el cual la manifestación del amor de Dios y el amor entre nosotros no va a tener nada de castigo, nada de error, nada de dolor, porque en el fondo es eso. Pero todo eso puede ser cuando las cosas funcionan de acuerdo a la santidad de Dios. La santidad de Dios como Dios es, y como hizo el universo y como nos hizo a nosotros. Una familia sana es una familia santa, una persona sana es una persona santa, pensamientos santos, prioridades. Esa es la pureza y el amor es una esencia fundamental de la manifestación de la santidad. Pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, que nuestra vida está en la oscuridad, nuestros rumbos, nuestros deseos, a lo que aspiramos, no es la pureza y la limpieza que Dios quiere de vida, la Biblia nos dice que mentimos. Entonces ahí va la primera pregunta para nosotros. ¿Tengo la mente limpia? ¿Tengo la vida limpia? Acá lo dice, y lo dice en muchos otros lugares de la Escritura. Si decimos que tenemos comunión con Dios y nuestra vida está en la oscuridad, somos unos mentirosos. Y lo que va a pasar es que cuando se acabe la oportunidad, los que no tienen comunión con Dios se van a presentar delante del juicio del gran trono blanco. Todavía hay oportunidad. Pero la pregunta es, ¿tengo esta primera marca de un cristiano genuino? ¿Tengo comunión con Dios? Segunda marca, capítulo 2, verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la descripción que hace acá de la salvación? ¿Cómo le llama acá a ser salvo, a estar con Dios? Que le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y cuál es la marca? ¿Cuál es la evidencia? Que guardamos sus mandamientos. ¿Entienden? En esto sabemos que nosotros le conocemos. En un sentido, todas las personas conocen algo de Dios. Algunos piensan que no existe, información falsa. Otros, como Israel nación, me refiero, no al pueblo de la antigüedad, que los fieles seguían al Señor. Hoy tienen el Antiguo Testamento y hablan de un Dios que es el mismo Dios que nosotros hablamos, pero no lo conocen bien. Han rechazado a Jesucristo. Y el que rechaza a Jesucristo rechaza al Padre. Entonces, le apuntan al Dios correcto, pero en realidad están equivocados. Y no llegan. ¿Y cuántos hay a nuestro alrededor también? Con vidas y años de religión o conocimiento. Pero acá la Biblia dice otra cosa. El conocimiento del que habla en otros lugares, el conocimiento salvífico, el conocimiento experimental. ¿Ustedes conocen a Messi? ¿Conocen a Messi? Uno dice que sí, otros dicen que no. La Cookie colecciona figuritas de Messi. Claro, claro. ¿Quién no va a conocer? Bueno, en algunos lugares de Estados Unidos no saben quién es Messi. Nosotros tampoco conocemos a Messi, algunos capaz, pero sabemos quién es. En ese sentido, las personas también conocen a Dios. Pero un conocimiento cercano, la Biblia dice, por ejemplo, Juan 17:30 es la vida eterna, que te conozcan a ti. Bueno, pero en un sentido el diablo también lo conoce. Pero es el conocimiento cercano, el conocimiento de la comunión, no el de saber mucho, es de haber entrado en contacto con Dios. Eso que hemos experimentado cuando, después de mucho tiempo de saber cosas, un día el Señor vino a nosotros. Ahora lo conozco, esto es diferente. Estoy con el Señor, conozco al Señor experimentalmente, Él me conoce. Y hay personas que tengan doctorado en teología, que sepan muchas cosas, que hagan muchas cosas, pero una persona sencilla que abrió su corazón al Señor experimentó que ahora conoce al Señor. Entonces el que dice, conozco al Señor, conozco personalmente, pero no guarda sus mandamientos, tiene un problema, porque dice que esta es la manera en que nosotros sabemos que le conocemos, no por las emociones que experimentamos, no por cuánto estudiamos de la Biblia, sino porque guardamos sus mandamientos. Entonces la marca es guardar sus mandamientos. Está relacionada con la anterior, con buscar la santidad de vida. Pero esto también va más con andar en luz, pero va más a algo cotidiano, concreto. ¿Qué mandamientos tenemos nosotros
para guardar. Elegimos qué mandamiento queremos guardar y otros no nos gustan, y eso no. Conocemos su palabra, qué dice Dios de tratar a las personas, qué dice Dios en la manera en que eh, manejamos nuestro dinero, qué dice Dios que deben ser nuestras prioridades, qué tenemos que hacer con nuestros ojos, o cuando elegimos la música, los temas de conversación, qué dice Dios de la doble vida. Soy de una manera en la iglesia y cuando me ven soy de una manera. Son sus mandamientos, algunos sencillos, otros más difíciles. ¿Qué dice Dios? Bueno, en esto sabemos que le conocemos, es decir, que hemos entrado en un contacto salvífico, en un contacto salvador, en una intimidad personal con Dios, de la que la Biblia habla mucho, ese conocimiento, y que guardamos sus mandamientos, otra marca. Entonces, yo me miro a mi propia vida. La Biblia también muestra esto, que cuando el creyente pasa a entrar en contacto con Dios, empieza un proceso gradual de crecimiento en esto, de santificación. Su vida cada vez más en luz, más santa, sus mandamientos cada vez los guarda más, los conoce más. Pero si nosotros me quiero mirar a mí mismo y digo, ¿conozco al Señor? Bueno, la marca es que guardo sus mandamientos. ¿Lo ves? Para algunos me es fácil, otros me es re difícil. A veces tropiezo, pero me doy cuenta, vuelvo, pido perdón, corrijo. Es un avance, pero esta es la otra marca. La segunda marca, guarda sus mandamientos. Tercera marca está en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá la salvación le llama nacer de Dios. En el primer caso le llamaba comunión con Dios, después le llamaba conocer a Dios. Acá le llama nacer de Dios, es decir, ser hijos de Dios. ¿Cuál es la marca? Que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo que está hablando es de la práctica permanente y regular del pecado. No es que el cristiano no pueda pecar. En la misma carta, en el capítulo 11, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. El capítulo 2 dice, si alguno de ustedes, hermano, ha pecado, tenemos un abogado, un intercesor, podemos pedir perdón. Pero la marca de un cristiano genuino es esta. El que nació de Dios tiene la semilla de Dios, entonces no practica el pecado. No es su práctica habitual. Las cosas que él tenía como práctica habitual, que lo dominaban cuando llegó al Señor, empezaron a salir a la luz y la empezó a arrancar. Eran malezas, cosas que estaban mal, y cada vez menos practica el pecado, y se le presentan nuevas oportunidades que antes hubiera abrazado y ahora las deja. Entonces yo me miro a mi propia vida, tengo una práctica de pecado, una que me encanta, que es dulce, que la guardo, que la escondo o que no la escondo. En esto sabemos que hemos nacido de Dios, que tenemos implantada la semilla que hace que empecemos a repeler la práctica del pecado. Y esa es otra marca. No practicar el pecado. Está relacionada con la anterior, con los mandamientos, pero hay mandamientos que son de hacer cosas positivas, hay mandamientos que son de no hacer cosas, y hay cosas que son pecados, pecados de actitud, pecados de disposición. El que conoce al Señor, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. La cuarta marca está en el verso 14 del capítulo 3. Nosotros sabemos, ven que son la evidencia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Acá la salvación le llama pasar de muerte a vida. Es lo mismo. Es haber nacido de Dios, es tener comunión con Dios, es haber conocido a Dios y es estar dirigiéndonos a un juicio de salvación y no a un juicio de condenación. Es también haber pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es la evidencia de que eso sucedió? Que amamos a los hermanos. Entonces, ¿amo a los hermanos? Me da una bronca estos hermanos. No me entienden estos hermanos. Uno a veces es tan rápido para ver la paja en el ojo ajeno, o mi orgullo es tan grande porque no sé si ustedes saben, pero yo soy muy importante. Y me tratan así. Pero esta es una evidencia. Es cierto que uno a veces tiene que, digamos, disponerse a hacer, empezar a actuar correctamente, pero también lo que dice la Biblia es que esto es lo que le pasa al cristiano genuino. Dios de adentro le empieza a impulsar con el amor. Y en esto sabemos que pasamos de muerte a vida y que amamos a los hermanos. Si uno no encuentra amor a los hermanos, todavía está en muerte, eso es lo que dice el texto. Cuando uno es salvado, pasa de muerte a vida primero porque estaba muerto espiritualmente, no tenía comunión con Dios, no tenía la vida de Dios y estaba el veredicto condenado. Pero ahora pasa a la vida. Ahora está cerca de Dios, tiene comunión con Dios, la vida de Dios, la implantación de la simiente de Dios. Y en eso, en el combo, viene que uno ama al hermano.
Por un lado, porque uno se da cuenta que uno fue amado, eso te lleva a amar. Pero además porque el Espíritu Santo opera eso. El fruto del Espíritu es amor, de entrada. Y entonces yo tengo que ver eso. ¿Hay en mí amor o no? Hay obediencia a las normas, hay crítica, hay respeto, hay personas que son muy respetuosas, pero amo a los hermanos. Eso se respira en la Biblia. Los hermanos se amaban entre ellos. Y eso es lo que yo tengo que ver también. Como amo a los hermanos, deseo estar con los hermanos. No digo que diga que está todo bien lo que son hermanos, que algunas cosas no me molesten. O que diga, bueno, me tienen que amar como soy. Pero es una evidencia, una marca de que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. Y la última está en el capítulo 5, verso 13. Y es la causa por la que Juan escribió esta carta. 1 Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Acá la salvación le llaman tener vida eterna. Y la marca es que creemos en el nombre del Hijo de Dios. Y esta marca es también la puerta de acceso. Yo voy a leer para terminar un texto está en Juan, el Evangelio de Juan, se lo leo, no sé cuánto que lo busco en Juan 20:31, que repite esto y lo expande un poco más. Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Saben? La otra marca que es también, digamos, la principal, la primera, lo que ocurre primero, que es la manera de acceder a Dios, de que uno tiene vida eterna, es que uno cree en Cristo como el Hijo de Dios. Las otras cosas que dijimos son las evidencias. Uno camina en la luz, uno guarda sus mandamientos, uno deja de practicar el pecado, gradualmente uno se parece cada vez más a Cristo, uno ama a los hermanos, y si uno lee la Escritura hay más cosas, pero son marcas. Pero la piedra de toque, el punto central es uno cree en Cristo como su Salvador. Y este otro texto que yo leí del Evangelio de Juan, lo escribe Juan al final de su Evangelio, lo pone y dice, estas cosas que le escribí se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Miren lo que dice, creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que el ser humano está buscando sin saber, volver a Dios, volver a llenar el vacío de su corazón, tener un propósito, un sentido, algo más que vivir por vivir, algo más que dejar no sé, un pequeño legado a sus hijos. El ser humano tiene una necesidad, una sed, y es Dios. Volver a la comunión con Dios, estar bien con Dios, arreglarse con Dios, que Dios llene. Eso es lo que el ser humano necesita. Y eso se llama vida en el sentido más cabal de la palabra. Y si uno no tiene a Cristo, uno no tiene vida en ese sentido. Y dijo Juan, miren todo esto que yo escribí, lo que escribí en la carta también. Se lo escribí para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si ustedes creen eso, tienen vida en el nombre de Jesucristo. Y ahí la persona encuentra lo que necesita realmente y lo que siempre estuvo buscando, se acomoda su luz interna, podemos decir, y empieza a brillar. Sale de la oscuridad y se encamina a la salvación. Se reencontró con Dios, conoce a Dios. La razón de su ser, ahí está. ¿Cómo? Miren lo que dice, es sencillo, pero lleva la vida. Tienes que creer que Jesús es el Cristo. Para nosotros Jesús y Cristo es casi sinónimo de nombre, ¿no? Jesús de Nazaret, hay muchas personas que se llaman Jesús hoy, pero está hablando de Jesús de Nazaret, el del año cero, digamos, bueno, año más, año medio, si el calendario está correcto. Jesús. Pero tienen que creer que Jesús es el Cristo. ¿Cristo qué es Cristo? Para nosotros a veces es un nombre, pero Cristo significa el elegido. Cristo es el ungido. Cristo es el Mesías. Y dice el Hijo de Dios. Implícito está en que uno cree en Dios. Uno tiene que creer que hay un Dios que creó todas las cosas, un Dios delante del cual tenemos que comparecer. Uno lo cree, al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, uno cree que hay un Dios. Y que ese Dios ha enviado a su Hijo, el elegido, para salvarnos. Miren cómo es. No es una cosa que uno tiene que hacer. Uno tiene que creer esto. Creer. Y uno tiene salvación. Hay algunas cosas que el creer es mecánico y uno no lo puede evitar. No sé, te dan la evidencia suficiente y ya está, lo crees. Puedes no creerlo hasta que te lo dicen. Son los hechos, las cosas normales que uno recibe y percibe. Cualquier cosa. Te rayaron el auto. No lo creí que me rayaron. Mira, en cuanto ves la raya ya está. Podías pensar que era
algo que inventó tu nene, que te lo dijo, no, se equivocó, vas, mirá, ves la raya, ya está, no puede elegir creer o no creer, está la evidencia. Lo que sucede con la fe bíblica es que Dios te pone la evidencia, pero te da la oportunidad, es un acto de la voluntad. Uno tiene que creer que Jesús es el ungido de Dios, porque hay un Dios, y que Jesús vino a morir por vos, porque soy un pecador, por mí, porque soy un pecador. El creer, de creer en Jesús, es aceptar la evidencia, pero no resistirse a la evidencia. Es rendirse ante el Señor. Jesús, el de Nazaret, fue enviado por el Dios creador de todas las cosas a cumplir la misión del elegido. La misión era vivir sin pecado y morir por vos y por mí. ¿Tan importante era? ¿Era trivial o no era trivial? ¿Alguno de ustedes faltó a una elección a votar alguna vez? Muchas veces por razones justificadas o no justificadas, uno falta y no vota. Cuando vas a votar te dan un papelito, con esto justificado. ¿Alguna vez te cobraron una multa por no haber ido a votar? Casi siempre hay una especie de indulto, amnistía, no sé cómo se llama después, una absolución. Para las personas no es muy grave infringir esa ley o alguna otra, digamos. Pero esto es lo más importante que hay. Uno va a tener vida en Cristo o no la va a tener y se va a ir a la condenación. Y uno va a vivir toda su vida sin Dios o con Dios, dependiendo de esto. ¿Y qué es lo que Dios dice que hay que hacer? ¿Cumplirle, cambiar, regenerar la vida? Esas son las marcas de que uno ya ha cambiado. Uno es salvo. Uno tiene vida en el nombre de Cristo cuando uno cree en Cristo. Eso es. Así Dios lo puso. Soy un pecador y Dios envía a su propio Hijo que tiene su naturaleza, su eternidad, su poder, su dignidad, su valor, su amor. Lo envió a que se hiciera hombre por vos y por mí. Y a menos que uno crea, uno no puede ser salvo. Pero si uno cree con el corazón y con la voluntad, uno es salvo. Y esa es la marca final, pero es también la manera de recibir a Cristo. Uno de los temores que a veces pasan por mi cabeza es que muchas veces en nuestras iglesias hay personas que se acomodan, pero que no son cristianos, que no han experimentado comunión con Dios, que su vida no ha cambiado, que es una vida cada vez más luminosa, de buscar guardar sus mandamientos, de abandonar el pecado. Y lo que ha sucedido es que han abrazado intelectualmente tal vez doctrinas y credos, pero no han creído que Cristo es el ungido de Dios enviado a pagar por nuestros pecados. Y Dios dice que cuando uno cree con el corazón, uno cree de verdad, uno tiene vida en el Señor. ¿Es esa tu experiencia? ¿Ha sido tu experiencia? ¿Es tu experiencia presente? ¿Hay algún momento en el pasado, en la historia, que vos puedas darte cuenta? Yo no veo estas marcas en mi vida, algo pasó. O yo veo estas marcas, pero además recuerdo un día en el que yo me abrí el corazón al Señor, dejé de resistir. Las personas son salvas no por adhesión a un credo, son salvas por creer en Cristo, que murió por sus pecados, porque creyendo tienen vida en su nombre. Y ahí entra Dios, cambia la vida y se dirige a la salvación. Vamos a terminar con una oración. Aunque podemos dar muchas gracias a Dios si hay alguno de nosotros que es evangélico, pero que no está seguro, o quizás sí está seguro que nunca realmente abrió su corazón a Cristo, crea en esta mañana. Sepa que no tiene que hacer, ni cambiar de afuera, porque Dios mira el corazón y la incredulidad es un rechazo a Dios, la incredulidad es un insulto, pero creer es aceptar el veredicto y el amor de Dios. Señor nuestro, te damos gracias por poder volver a tu palabra que nos muestra con tanto amor y tanta verdad quiénes somos o quiénes podemos ser. Cómo tú obrarás y obras en nuestro corazón y cómo has, aún en nuestra perdición, trabajado, obrado un camino de salvación para librarnos de un juicio de terror y darnos paz, salvación, comunión con Dios. Gracias porque podemos hablar de esto sin miedo, con paz, aún con el deseo de que otros compartan lo que tenemos. Señor, que ninguno entre nosotros esté entre nosotros sin de verdad ser un hijo tuyo, sin creer. Que también como iglesia podamos tener los ojos abiertos, podamos tener la selectividad y a la vez la apertura de tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda ser salvo, de verdad, como tu palabra dice. No engañado, no
falso, porque su alma está expuesta a la condenación. Ayúdanos, Señor, a honrarte como mereces y a conocerte, y a que nuestra vida cada vez se parezca más a lo que tú deseas. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga.